Los humanos son seres sociales. Por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en compañía de otros con la necesidad de ser liderados. Ahí nace la política, tan antigua como la guerra. La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos. Representar y defender los derechos laborales de los trabajadores, además de convertirse en un actor político fundamental en el país. Ese ha sido el rol de la COP durante muchos años. Hoy queremos abordar ese tema aquí en Homo Politicus. Buenas noches y bienvenidos. Pepe, qué gusto compartir otro domingo contigo. Lo propio, Paola. Bienvenidos, amables televidentes. Sin duda, esta noche va a ser interesante porque abordamos el rol de la Central Obrera Boliviana a lo largo de la historia a partir de 1952. Para eso tenemos un cartel de muy buenos invitados. Panel de lujo. Permítame saludar a don José Pimentel, exministro, quien nos acompaña. Señor Pimentel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pero ante todo, dirigente sindical. Por supuesto, claro que sí. También está con nosotros parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Qué gusto tenerlo, licenciado Eduardo Paz. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias por tenernos aquí en Homo Politicus. Bienvenido. Don Raúl España, quien también es amigo de esta casa televisiva, parte también de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias por acompañarnos. A ustedes, pues muchas gracias. Un gusto estar acá. Arrancamos. Arrancamos de lleno. Don José, bienvenidos a todos. En realidad, usted mencionaba, dirigente antes que todo, y parece importante. Carlos Marx decía, la emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Usted tiene mucha carrera, mucha trayectoria, y el tema que nos centra en esta reunión precisamente es la Central Obrera Boliviana, que ha tenido sin duda épocas de oro, pero también bajones. ¿Cuál es el pantallazo de la descripción, la lectura que usted tiene al respecto? Yo quisiera hacer una distinción muy necesaria por el siguiente hecho. La lucha del movimiento obrero boliviano comenzó a principios de siglo. Ya el 2018 se conquista la jornada de 8 horas de trabajo, el 23 hay reformas sociales, se garantiza la educación, el campamento, la pulpería en los distritos mineros. Y en 1936 se dicta la Ley General del Trabajo en un gobierno militar. En realidad, la Ley General sintetiza las aspiraciones de la clase trabajadora en el plano de la seguridad en el trabajo, de la remuneración y el trato laboral. Y esta fue lo que permitió la aglutinación de las fuerzas sociales, fabriles, mineros, etcétera, porque el 36 se establece la sindicalización obligatoria. Entonces había un movimiento sindical fuerte en esa época, pero horadado por el sectarismo. Anarquistas, piristas, poristas, movimentistas trataban de buscar la hegemonía en el movimiento sindical. La insurgencia del 9 de abril da nacimiento a un nuevo sujeto histórico, la Central Obrera Boliviana, que no se plantea reivindicaciones gremiales, sectoriales, sino tareas de carácter nacional. ¿Cuáles son esas consignas? Nacionalización de las minas, reforma agraria y voto universal. Por eso la COP ha tenido desde su inicio un sesgo de participación política, no tanto gremial. En realidad, la lucha gremial se lo encargaba a las federaciones, a las confederaciones y a los sindicatos. Era una relación obrero-patronal en un marco general de la Ley General del Trabajo y de las políticas que la COP acordaba con el gobierno. Esto para precisar. Ahora, ¿cuál es la importancia de la COP? Precisamente la lucha política. Ha sido un firme crítico al gobierno del MNS, tanto cuando dictó la nacionalización o la estabilización monetaria, permitió la presencia de las transnacionales del petróleo con Siles Suazo, posteriormente la presencia del ejército, el asesoramiento norteamericano para la reconstrucción del ejército, fue un firme opositor al Paz Extensoro cuando se
planteó el plan triangular y la política de su reelección. Este es el rol, queriendo retumbar aquellas grandes consignas del 59, pero posteriormente, después del golpe del 64, hay un periodo de 20 años de dictaduras militares y el rol de la COP es fundamental para la recuperación de la democracia. Por supuesto. En ese marco, don Eduardo, ¿cómo podemos entender la esencia de la Central Obrera Boliviana y la participación a lo largo de la historia del país? Yo consideraría que el rasgo fundamental para entender a la Central Obrera Boliviana, primero que es resultado de dos procesos. El primero, una lucha de varias décadas, ¿no?, de manera desconcentrada, de manera aislada por sindicatos, ¿no?, de distintos rubros, principalmente los mineros, que a partir del 52 van a encontrar una sola dirección. Entonces, es un proceso largo. Y el otro, la COP es resultado de la Revolución Nacional de 1952. Y esa confluencia de esa lucha, ¿no?, en diáspora, en el pasado, se va a concentrar ya en una sola entidad que agrupe a todos los trabajadores bolivianos. Y esta es una cualidad que no han tenido otras organizaciones sindicales, laborales, en varias, no solo en América Latina, también a nivel mundial. Generalmente ha habido muchas pugnas y varias centrales. En el caso boliviano tiene esa potencialidad de haber concentrado, pero además surge de una revolución armada, de la destrucción del ejército de la oligarquía, de la revolución que hace el pueblo boliviano, y la COP se convierte en un poder político, porque nace ahí lo que se llamó el cogobierno MNR-COP, en condiciones muy equilibradas. Inclusive la COP tenía opción de tener ministros, de dictar políticas, de decidir, como lo hizo en varios aspectos, tema de la nacionalización de las minas, tema de la cogestión obrera en las empresas mineras, en cada una de ellas separadas y en su conjunto, y además el veto de los trabajadores ante cualquier decisión en la Comibol, ¿no?, que vaya contra sus intereses. Por tanto, es un salto político, un salto sindical, y aquí el actor Central Obrera Boliviana va a ser fundamental para entender la historia de Bolivia. Incluso tiene su propia revista, ¿no?, de análisis político, teórico y de debate, ¿no? Por tanto, es una institución demasiado poderosa, ¿no?, yo creo, en el marco de la revolución del año 52. Así es. Una triada sin duda muy fuerte: nacionalización de las minas, voto universal, reforma agraria, sumada a la cogestión obrera. La Central Obrera Boliviana ha tenido tiempos de protagonismo. Licenciado España, ¿cómo ve este desarrollo, este andar a lo largo de los años? Bien, yo coincido aquí con los panelistas en el hecho de que la COP nace como síntesis de la lucha del movimiento obrero y popular, ¿no es cierto? Por un lado, además de lo que señalaban en términos del factor organizativo del movimiento obrero, pero también la COP surge, ¿no es cierto?, como síntesis, les decía, del movimiento obrero y popular, por romper la exclusión a la que la sometió el Estado oligárquico a las clases subalternas del país, ¿no es cierto? El Estado oligárquico es un Estado excluyente per se, ¿no es cierto? Y fueron las masas insurrectas las que democratizaron el Estado, ¿no es cierto? La revolución del 52 significó el rebasamiento de la democracia estrictamente política y significó la irradiación de esa democracia bajo contenidos sociales y participativos. Y en ese sentido, la COP se va a expresar no solo como materialización del protagonismo obrero en la sociedad boliviana, sino por sobre todo como la expresión del poder obrero y como el vehículo de la participación proletaria en el Estado. Pero esa participación proletaria no solamente en términos exclusivos de la clase obrera, sino como representante además del conjunto del movimiento popular, ¿no? Y aquí yo creo que hay que señalar
un otro hecho fundamental, y es que la COP se constituye teniendo una columna vertebral fundamental, y aquí don José Pimentel lo sabe muy bien, y es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Ese es el germen, ¿no es cierto?, de la Central Obrera Boliviana, y que esta federación le va a conferir a la propia COP su propia fisonomía, ¿no es cierto? Es decir, en todos estos procesos los mineros jugaron un papel fundamental, ¿no es cierto? La misma percepción que tenían de sí mismos como vanguardia política y social, como expresión de la unidad e integración de los trabajadores, ¿no es cierto?, es lo que coadyuva a este proceso de unidad del movimiento obrero, que es muy particular, sobre todo en Bolivia, ¿no es cierto?, pese a los avatares que han habido en la dinámica política, social de Bolivia, la unidad de la COP siempre ha permanecido férrea, bueno, hasta los últimos, hasta el entrado desde 1980, que comienza ya la debacle, digamos, de la COP, pero hasta ese entonces la COP ha sido un factor no solo de aglutinación de las demandas, ¿no es cierto?, sindicales, sino sobre todo un factor de poder en el país, ¿no? ¿Qué dice don José a propósito de ese tema? El licenciado España dice hay una debacle de la COP. ¿Usted coincide con ese tema en los últimos años en el rol de la Central Obrera Boliviana, que nace con todo ese poder y convirtiéndose en ese actor central de la historia de Bolivia? Es así, pero no es culpa de la COP, diríamos, claro, de los trabajadores, sino es el cambio estructural que se ha dado en Bolivia. Hasta 1985 estaba el modelo del nacionalismo revolucionario, el capitalismo de Estado, un modo de producción industrial. Pero el 21060, 1985, destruye este modelo, destruye a las empresas estatales y destruye el movimiento sindical a través de la flexibilización laboral, la terciarización en el trabajo, la destrucción de las empresas estatales. Este es el hecho objetivo por el cual la Central Obrera Boliviana y en general el movimiento obrero pierden su poder. Las estadísticas son claras. 60.000 trabajadores fabriles fueron relocalizados, 30.000 trabajadores mineros. La minería antes era el sostén de las exportaciones. En el 80 y el 90 prácticamente no se exportaban minerales. Entonces esta realidad ha cambiado totalmente la COP. Hoy la COP ya no es de antes. Antes agrupaba a muchos sectores, entre ellos los cooperativistas mineros, los choferes, los gremiales, los artesanos. Hoy estos sectores han salido de la COP. Y los que quedan son efectivamente más los sectores asalariados, maestros, salud, trabajadores mineros, etcétera, pero también están los sectores campesinos. Está todavía la CSUCB dividida, está la Bartolinas, los colonizadores, pero muy debilitados. Entonces esta debacle es real, lo que no quiere decir que no haya jugado un rol importante en los procesos sociales de resistencia al neoliberalismo. Si me permite una acotación, don José, sin duda han habido factores externos que han posibilitado que el papel de la COP se vaya debilitando, pero también es pertinente tocar o poder percibir algunas fisuras internas en el movimiento sindical, con las premisas que tenía la unidad sindical, la democracia sindical, la independencia sindical se ha ido debilitando, pugnas internas que quizá hayan ido horadando los cimientos de la propia COP por adentro. La independencia política. El problema es que cuando los retiran a los trabajadores y hay una sumisión a los que quieren trabajar. Trabajas pero no te metes en política, no me haces problema. Entonces hay una cooptación empresarial en principio y desde el Estado, porque todavía se mantienen las empresas con esos requisitos que condicionan el movimiento sindical. Entonces hay una injerencia patronal y política.
no tanto la injerencia de los partidos políticos. Eso se ha dado en el neoliberalismo. Naturalmente que esto también ha incidido un cierto sectarismo de los partidos políticos que han visto la oportunidad para dirigir el movimiento obrero como intereses partidarios, pero esto es secundario en la medida en que la clase obrera ha buscado sobrevivir ante los enemigos externos. Hay momentos en que los partidos políticos se unen contra ese enemigo. Ahora, hay distorsiones que no diría yo que son propias de la clase trabajadora, sino de personas, de individuos que buscan apoyar, sacar provecho personal de las circunstancias de debilidad del movimiento obrero. Así es, la misma pregunta, licenciado Paz. ¿Las fisuras internas han contribuido a que haya un bajón interno, si vale el término, dentro de la Central Obrera Boliviana? Yo creo que el tema es más profundo que esa simplificación. La Central Obrera Boliviana, desde su fundación y sus antecedentes, ha sido siempre el sindicalismo un espacio de debate ideológico, político, teórico. Y en Bolivia es muy profundo esto. Es decir, no es una novedad. Lo que sí, a partir del debate, de fisuras, de diferencias que siempre han estado presentes, conseguían la unidad, ¿no? Discutir a profundidad los grandes temas del país y de los trabajadores, y de ahí surgían sus tesis, sus documentos políticos, en varios periodos de la historia. Entonces, ese intento de mostrar, ¿no?, como la politización, el gran problema de la COP, me parece que es una falsedad. Siempre ha sido política la COP, siempre, en toda su historia, ¿no? Y esto, en cada coyuntura, en cada momento, va teniendo diversas perspectivas. En la historia del sindicalismo en Bolivia, cada congreso de la COP es un congreso de una importancia, ¿no?, nacional, de gran expectativa. Si ustedes revisan la prensa, desde los años 50 hasta los años 80 especialmente, e incluso en el siglo XXI, hay una atención especial porque es y fue un factor de poder importante. En base a lo que hemos señalado de los 50, surge la COP como co-gobierno con el MNR y mantiene ese poder de los sindicatos durante décadas. Y el país se va a fraccionar, como lo señala muy claramente René Zabaleta en los procesos políticos, entre los dos polos que emergen del 52. Las Fuerzas Armadas y el sindicalismo, que van definiendo por su poder las características del país. Hay que leer nomás lo que fue la Asamblea Popular, lo que fue el cuarto Congreso de la COP, lo que es la propia revolución universitaria en ese contexto. Por tanto, hay que entender que la política es parte sustantiva no solamente de la COP, de los sindicatos, sino de todos los habitantes y ciudadanos de un país. Y cuando se pretende mostrar la política como algo peligroso como nuestro, hay que marcar claramente que esto es falso. Pero en el último tiempo, Paola, sí. Bien breve, para nuestros televidentes, para poner en contexto, se nos fue Jaime Solares, ex ejecutivo de la COP, ha sido invitado, comprometió su presencia, pero suponemos que tenía algún problema y al último nos canceló. Juan Carlos Guarachi no ha podido ser habido por nuestro equipo de producción, han sido invitados ambos para dar su posición respecto. Adelante, por favor. A propósito, yo quiero complementar algo que dice Eduardo y que dijo aquí don José. El tema del devenir de la COP no es un tema de personas, aunque don Juan Lechín haya marcado su impronta como dirigente de la COP, ¿no? Es un tema que tiene que ver también con el contexto, con la realidad en la que se mueve, ¿no es cierto? Evidentemente, las modificaciones estructurales que se dieron a partir del 21060 han impactado muy fuerte en lo que era la COP, ¿no es cierto?, como factor de poder, ¿no es cierto? Es decir, y en ese sentido, la COP siempre ha sido una expresión política y social del movimiento popular, no solo de la clase obrera, sino del movimiento popular en su conjunto, ¿no es cierto? En eso estoy plenamente de acuerdo. No podemos desestimar o pensar en la política y en lo político como algo peyorativo. Eso sería un grave error, ¿no es cierto? Es decir,
ha habido una recomposición muy drástica de los cimientos estructurales en los cuales se fundaba el movimiento obrero a partir del 21060, ¿no es cierto? Es decir, hubo un proceso de desproletarización profundo, ¿no es cierto?, que generó el crecimiento de una masa informal, ¿no es cierto? Es decir, los mineros relocalizados fuera de sus centros de trabajo se van a comportar como individuos, puramente como individuos, buscando la sobrevivencia. Entonces, la despolitización, Raúl. Claro, y además hay un proceso profundo de despolitización del movimiento obrero, ¿no?, que se va a notar en las últimas marchas obreras, en el proceso de resistencia al 21060, ¿no?, cuando muchos dirigentes de base discuten con sus dirigentes o muchos mineros de base discuten con sus dirigentes diciendo: yo no he venido aquí por política, he venido aquí porque no me quiten mi puesto de trabajo, porque no me rebajen mi salario, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese impacto también genera un proceso de despolitización, y ahí está la explicación de lo que es la COP actual, que no es ni la sombra de lo que era la COP en sus épocas gloriosas, ni siquiera una caricatura, es algo peor, digamos, ¿no? Porque permitió que dejar de tener esa independencia política para hacer política partidaria. No, o sea, primero que en la fase de declive, ¿no es cierto?, por este tipo de transformaciones estructurales que se dan, hay una pérdida de la centralidad proletaria en el marco de la política, ¿no es cierto? Dos actores fundamentales, como decía René Zabaleta, cubrieron gran parte de la historia de Bolivia del 52 hasta los años 80, la Central Obrera y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que eran centrales, ¿no es cierto? A partir de estos procesos de transformación estructural, a partir de la desproletarización y la despolitización del movimiento obrero, la CLOP va a entrar en declive y se va a transformar básicamente de ese actor político, básicamente va a retornar a una suerte de tradicionalismo, ¿no es cierto?, de sindicalismo, de defensa más gremial, ¿no es cierto?, y ahí también va a sufrir bastantes derrotas, ¿no es cierto? Y por otro lado, la COP, de una u otra manera, ¿no es cierto?, se convirtió en un factor de unidad del movimiento popular y del canal, del vehículo de participación, incluso en el poder, ¿no es cierto? Eso también se va a ver, ¿no es cierto?, diluido por esta fractura del movimiento obrero, ¿no es cierto? Y esa lógica, ¿no es cierto?, se va a reconvertir en términos de la resistencia, ese golpe tan brutal, en términos de la sobrevivencia, de la cuestión absolutamente gremial, ¿no es cierto? Ese es uno de los factores, ¿no es cierto?, que explican, digamos, la debacle y la situación actual de la Central Obrera. No es un tema de disputas personales per se, ¿no es cierto?, sino que estos dirigentes actuales también van a reflejar ese contexto de alguna manera. Y a propósito de ello, licenciado, permítame, entonces podemos colegir que el tema no es problema de personas, sino de estructura y coyuntura. Quiero llegar al papel que está cumpliendo ahorita Juan Carlos Huarachi, ya reelecto por varios tiempos. Claro, yo diría que la COP se ha convertido en un cascarón vacío, ¿no es cierto?, cooptado por dirigentes prebendales. Pero ¿por qué puede suceder eso? Por el debilitamiento que ha tenido en este proceso que hemos vivido últimamente. Por un lado, ha habido un discurso ideológico neoliberal, ha habido un reordenamiento neoliberal de la sociedad entre el 80 y casi hasta fines del siglo XX, ¿no es cierto? Y luego han habido otros actores sociales que han emergido, ¿no es cierto?, que ya no era la COP, ¿no es cierto?, en un país donde el 80% son informales, ¿no es cierto?, otros actores son los que emergen también el movimiento campesino con fuerza, con rasgos ya no meramente clasistas, sino más de carácter de identidad étnica, digamos, cultural, ¿no es cierto? Por otro lado está el movimiento colcalero que pone un presidente
en Bolivia, etcétera, son otros actores y la COP está relegada, ¿no es cierto? Ya no tiene presencia, ¿no? Eso no sé si... ¿Qué dice usted, don José, frente a esos conceptos? Me quedo con ese concepto, es muy fuerte pero muy real. La COP es un cascarón vacío, dice ahora el licenciado España. ¿Qué dice usted a propósito de ese tema? Sí, yo creo que hay un debilitamiento desde las bases, ¿no? La Central Obrera Boliviana se ha distinguido por el debate político interno. Algo ineludible para mantener la unidad. Pero después de cada congreso surgió un documento único que unía a todas las fuerzas políticas. Era inconcebible la existencia de la Federación de Mineros y de la COP sin congresos. En 1966, en plena dictadura militar, se realizó el congreso de 7 suyos, de los mineros, ¿no? Y cuando avance, se realizó en 1972 y el 74 los congresos mineros de Potosí y de Corocoro. Eso era lo que mantenía la unidad de la clase trabajadora, a pesar de las diversas tendencias políticas que había. Hoy esa debilidad ha permitido que la Federación de Mineros no tenga congresos durante 10 años. La misma COP. ¿Por qué se impone el capricho de un dirigente a lo estatuido, a la voluntad de las bases? Simplemente porque hay una debilidad estructural abajo. Eso nunca hubiera pasado en la gloriosa e histórica Central Obrera Boliviana. En momentos difíciles como el de la transición, el 78, se abre la apertura, inmediatamente hay un congreso de la COP, ¿no? En la apertura democrática del 82 se realiza el congreso de Huanuni y la federación tiene la capacidad de orientar políticamente. Y en todo este periodo no ha habido congresos que den una línea a la clase trabajadora y que, por ende, a todo el pueblo boliviano. Y retrotrayendo, don José, sin duda alguna la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia ha sido un puntal, ha sido vital en la historia del movimiento obrero boliviano. Y emergió la tesis de Pulacayo en el pasado, muy adelantada, se decía, para su tiempo. Ahora está vigente. ¿Cuáles los efectos de dicha tesis en el movimiento obrero boliviano? No, la tesis de Pulacayo es un momento que se dio en un momento histórico. Estamos hablando del ascenso de la clase trabajadora como tal. Hoy esa clase obrera de la industria minera que abrigaba a 5.000 trabajadores en Catavi, a 3.500 trabajadores en Colquiri, ya no existe. Entonces es un documento histórico. Todo eso lo que le tiene que hacer hoy la clase obrera es rediseñar su estrategia política para participar en el poder o finalmente rediseñar sus propios objetivos históricos para decir qué sociedad queremos. Y eso no tienen hoy, ¿no? Entonces, al último yo creo que se han reducido y me temo que en el nuevo periodo gubernamental las consignas van a ser la estabilidad laboral, básicamente, y la supervivencia como personas asalariadas. ¿Y cuál debe ser el rol de la Central Obrera Boliviana en esta coyuntura política? Pregunta que les planteo para después de la pausa. Hacemos una pausa pequeña y estamos hablando acerca de ese rol de la COP en este momento del país. Pausa, ya volvemos. ¿Conoces sobre algún hecho de corrupción? Denuncia. Como parte de nuestra gestión, reabrimos la unidad de transparencia y con ella nuestro buzón digital por medio de WhatsApp para hacer cualquier tipo de denuncia en nuestra universidad. No te quedes callado, porque una universidad transparente es posible. Búscanos en YouTube TVU UNSA LP.
TVU, UNSA LP. Educando Conciencia. ¿Una misión al borde de un agujero negro? Parece ciencia ficción, pero un plan científico podría hacerlo posible a mediados de este siglo. El astrofísico Cosimo Bambi de la Universidad Fudan en China propone enviar una sonda espacial del tamaño de un clip impulsada por un potente rayo láser y equipada con una vela lumínica que le permita viajar a una velocidad cercana a la de la luz. El objetivo, alcanzar un agujero negro situado a unos 20 o 25 años luz de la Tierra, en un viaje que podría durar entre 70 y 100 años, incluyendo el tiempo que tardarían los datos en regresar. La misión permitiría estudiar de primera mano el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro y poner a prueba las leyes de la física de Einstein. Aunque la tecnología aún no existe, los científicos creen que podría desarrollarse en los próximos 20 o 30 años. Un proyecto ambicioso que podría convertirse en la misión más audaz de la historia de la exploración espacial. Continúa con TVU. Gracias por estar con nosotros aquí en el Homo Politicus de domingo. Antes de ir al corte, Paola lanzaba una pregunta a nuestros invitados, que cuál tendría que ser el papel y el rol de la Central Obrera Boliviana en esta coyuntura política y de cara a un nuevo gobierno. Trasladamos esa consulta en principio al licenciado Paz. ¿Cómo se percibe esto? Off the record mencionábamos que es un poco light, si vale el término, el papel actual de la Central Obrera Boliviana de cara ya a un congreso en Cobija. Yo haría dos consideraciones previas muy cortas. La primera, que hemos coincidido, creo, el neoliberalismo del 21060 fue un golpe mortal a la Central Obrera Boliviana, pero no murió, quedó languideciente y tiene una recuperación muy poderosa, ya no tanto por la fuerza proletaria, sino por la fuerza campesina, la fuerza de los colonizadores y de otros sectores de la población en la nueva estructura económica y social de Bolivia. Y el 2003 es una reivindicación también de la COP, pero ya no únicamente de la COP, como había ocurrido entre los 50 y principios de los 80. Ya tiene que compartir el espacio popular, ¿no?, el espacio nacional, con otras fuerzas y otros sectores sociales de mucha importancia que son parte de la COP, pero que habían adquirido mayor independencia en su propia dinámica y lógica. Con esos dos, yo creo, y no estoy totalmente de acuerdo con la idea de que, como decía Raúl, sea solo un cascarón. Es decir, la COP es resultado de procesos históricos. Probablemente en este último periodo ha dejado de ser lo que fue, pero eso no quiere decir que va a seguir siendo así. Yo creo que la COP tiene una historia y una memoria que puede recuperarla. No estoy asegurando que sí, pero los procesos políticos, sociales en Bolivia, yo creo van a impulsar a un fortalecimiento de los sindicatos. En la línea que decía José Pimentel, que tiene una experiencia no solamente personal, sino familiar, de lo que significa la lucha minera en el siglo XX y en Ayagua, y que creo que sobre la base de lo que es el sindicato, el sindicalismo, van a nuevamente generarse, creo, una nueva posibilidad de dirigentes, de politización, en el mejor sentido de la palabra. ¿Para qué? Para defender los intereses propios de las clases trabajadoras en sus grandes matices y también defender muchos de los avances que se ha tenido en Bolivia en los últimos 20 años.
Creo que eso es fundamental tomar en cuenta, en el sentido en que va a haber una pugna, una lucha muy fuerte entre un intento de renovación neoliberal y una resistencia popular. ¿Qué dice usted, don Raúl, a propósito de ese tema? Yo soy un poco más pesimista, ¿no? Es decir, miren, se está por hacer un congreso en Pando, ¿no es cierto? Ese yo lo denominaría el congreso de los amarres y de la exclusión, es decir, para reproducir esta cooptación prebendal de la Central Obrera Boliviana. Y si tenemos ese tipo de dirigentes que van a emerger probablemente en Pando, muy fácilmente se van a adaptar a la lógica del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Pero desde las bases, ¿qué? Claro, ahora eso quería ir, ¿no? Entonces, la lucha de resistencia por la preservación de las conquistas sociales del movimiento popular va a estar en los sindicatos, pero de una manera fragmentada. Así es. ¿No es cierto? Y eso no implica un fortalecimiento de la COP. Esas bases tendrían que rescatar su propia organización, que va a tener otra tonalidad, ya no va a ser el factor de poder, el vehículo de participación estatal de las masas en el poder, sino de defensa de sus reivindicaciones, ¿no es cierto? Pero por otro lado, yo quería añadir algo que me olvidé también. Además del golpe mortal que representó el 21-060 para la Central Obrera Boliviana que conocíamos, también la Central Obrera Boliviana ha ido modificando sus percepciones sobre la realidad en términos de la característica de la dinámica social boliviana, ¿no es cierto? En una primera instancia, cuando emerge, ¿no es cierto?, como producto de ese proceso revolucionario del 52, también emerge como expresión de un proyecto societal alternativo, ¿no es cierto? Y eso es lo que también le permitía esa su potencialidad y esa su disputa, esa su capacidad de gobernar, de influir en el propio Estado, ¿no? Pero con todo el proceso del autoritarismo militar que va desde el 64 hasta casi principios de los años 80 del siglo pasado, hay una reconversión de ese proyecto societal alternativo para convertirse la COP en la defensora y además en la institución más importante para recuperar la democracia, por la lucha de la democracia. Y ahí se van incorporando también valores democráticos de la democracia formal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la consigna de la amnistía general y restricta, ¿no es cierto?, que permite la derrota de Banzer, es una consigna puramente democrática, ¿no es cierto? La lucha de resistencia contra los gobiernos militares, primero de Natuch y luego de la narcodictadura, también es una lucha plenamente democrática, ¿no? Donde, como diría Zabaleta, hay un vaciamiento ideológico, se abren las condiciones de posibilidad para internalizar los valores democráticos, ¿no es cierto? Y eso también va a expresar va a influir en su protagonismo político, en el potencial que tenía la COP como expresión de un proyecto societal alternativo, ¿no? Ese proyecto social alternativo va a pasar a expresarse como un proyecto democrático. Y no se puede entender la democracia en Bolivia y el hecho de que no hayamos tenido una democracia pactada, sino que la recuperación haya sido un triunfo, una derrota al autoritarismo militar sin el protagonismo del movimiento obrero, que derrota a los militares, los manda a sus cuarteles, ¿no es cierto? Y eso no sucede en el Brasil, no sucede en Argentina, no sucede en Chile. Ahí hay un pacto para viabilizar la democracia. En cambio, aquí es un triunfo popular la reconquista de la democracia, ¿no? Ahora, el Congreso de la Central Obrera Boliviana está a la vuelta de la esquina, donde se va a elegir un nuevo secretario ejecutivo. En medio de estos vaivenes políticos, ante un virtual cambio de gobierno, ¿qué se puede esperar, don José? Bueno, yo lamento que sea en Pando, porque de hecho ya es una reunión cupular la que se va a realizar. La Central Obrera Boliviana debe tener por lo menos unos 600 delegados.
¿Y quiénes son sus delegados? Son obreros, campesinos, gremiales, estudiantes. ¿Van a poder pagar su pasaje aéreo a Cobija o van a tener que salir una semana antes que no les da las condiciones tampoco? Entonces ahí yo, en la medida en que se mantiene este dogal, no va a ser un congreso democrático, ¿no? Y lo otro, creo que se precipita el congreso porque abajo no se han realizado los congresos sectoriales, los congresos. Bueno, los mineros sí, pero no sé, campesinos, ¿quién va a ir? Están divididos, gremiales. Los maestros han hecho su congreso, han renovado su directiva, pero tienen un planteamiento político para el congreso de la COP, ¿no? Las centrales obreras departamentales no se han renovado, entonces va a ser un congreso un poco precipitado porque durante 8 años no se ha debatido. Esto es lo que me preocupa, pero yo creo que más allá del hecho del congreso va a surgir una necesidad histórica. Y esta es la memoria que tiene el pueblo boliviano. Si los sucesivos avances que hemos tenido en la lucha democrática y por el Estado plurinacional se debe básicamente a la organización social que ha tenido en el sindicato un referente para organizarse. Entonces esa memoria de organizarse en sindicatos, en agrupaciones sociales para sus reivindicaciones locales, pero también para convertir un ideal de vida, está latente en el pueblo boliviano. Yo creo que esa es la fuerza que le va a mantener la coerción y le da perspectiva a la futura Central Obrera Boliviana. Y como lo han dicho acá, tiene que venir desde abajo. Y esa necesidad se va a sentir cuando la opresión, la explotación llegue abajo y las direcciones van a tener que responder a eso. Surgirán nuevas dirigencias, surgirán nuevos líderes y veremos, la historia es muy dinámica. En ese sentido, don Eduardo, ¿cómo va a ser este congreso de la COP? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo muy débil en su inicio. Es decir, yo creo que del propio Congreso no va a salir una fuerza, ¿no?, como históricamente ha tenido la COP, pero ¿no?, la renovación de su dirigencia, particularmente del señor Huarachi, ¿no?, va a generar la posibilidad de nuevos debates, nuevas posibilidades y aquí esto habría que todavía elaborar un poco, ¿no? En la historia de la COP siempre había una dinámica de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Es decir, es eso que en determinado momento se rompió, se quebró con el 21060, se trató de reconstruir y creo que en este momento está roto eso. Pero nuevamente el proceso histórico, creo yo, va a ir mostrando y generando esas rutas de contacto y sobre todo de presión desde abajo en un nuevo contexto político, social, nacional, que creo que va a generar nuevas formas, hasta creativas, de las organizaciones populares. Es decir, no, la política hace que el país no pueda vivir sin un organismo sindical. Sin embargo, lejos están los tiempos donde la COP, una medida de presión de la COP paralizaba el país, ¿no? Es decir, esta etapa de adormecimiento podría ser superada con el transcurso del mes, porque decía don José, la necesidad combativa va a hacer que emerjan nuevos líderes. ¿Cómo ve usted el panorama? Yo creo que el proceso va a ser desde abajo, ¿no? El Congreso de Pando es un congreso antidemocrático, ¿no es cierto? La historia de la COP es la historia de la deliberación, de la discusión, que viene desde las bases, ¿no es cierto? Y los congresos de la COP expresaban un posicionamiento político, una visión de la sociedad, del movimiento obrero. Eso ya se ha perdido y esto no lo van a debatir en Pando. No van a discutir el carácter de la nueva situación en la que va a estar el país.
van a discutir carguitos, de repente van a discutir cómo se montan o establecen lineamientos de articulación con el nuevo gobierno, etcétera, etcétera. De repente van a discutir eso, ¿no es cierto? Pero yo creo que el proceso de reconstitución, que va también emanar de exigencias de la propia dinámica de la sociedad, de lo que vamos a vivir a futuro, que vamos a vivir probablemente un ajuste muy fuerte, similar al que vivimos el 85, ¿no es cierto?, va a generar la necesidad nuevamente de reconstituir las organizaciones de base para preservar conquistas sociales, ¿no es cierto?, para no retroceder en ese ámbito. Y eso va a ser desde abajo, no va a ser desde la cúpula, ¿no? ¿Este Congreso nace muerto? Yo creo que sí, porque ni siquiera ha generado la dinámica democrática, no es expresión de la dinámica democrática de las bases, es un Congreso cupular. Además, ¿no es cierto?, desde la misma sede ya se está demostrando que se está queriendo evitar la participación real de las bases proletarias y populares, ¿no? Muy bien. Don José, ya en la recta final, a nuestros invitados, la necesidad histórica de un equilibrio hará que, bueno, la Central Obrera Boliviana se fortifique a futuro. La COP no puede dejar de existir. Es relativo. Ya se ha intentado todo este periodo electoral descalificar a la Central Obrera Boliviana por la inacción que tiene. Se ha hablado de crear una central de trabajadores nacionales, particularmente movidos por gremiales. Entonces, se puede dar también un paralelismo, pero lo que no puede existir es la visión de clase que tiene que tener la COP, ¿no? Y este es el modelo que en última instancia debería discutir la COP. Has hablado de la tesis de Pulacayo, y la tesis actual de la COP es la tesis del 70, la tesis socialista. Pero ¿quién se acuerda de sus planteamientos ideológico-políticos más allá de una aspiración de una sociedad justa, equitativa, etcétera? Entonces yo creo que hay que repensar un modo de sociedad en las actuales circunstancias que estamos viviendo. El modelo de desarrollo industrial que hace a la clase obrera prácticamente ha desaparecido. Entonces, ¿cuál es la que nos sustenta? Creo que en ese sentido el pueblo boliviano tiene una visión mucho más amplia, mucho más precisa del momento, al haber aprobado la Constitución del Estado plurinacional. Tenemos que tener una sociedad para el vivir bien, una sociedad plural, pero que en última instancia se deseche la explotación del hombre por el hombre y se respete a la naturaleza. Es sobre este planteamiento macro del pueblo boliviano que la Central Obrera Boliviana debería discutir las propuestas de clase. Y a modo de cierre, licenciado Paz, ¿cuál es la conclusión que usted le da al tema de hoy, la COP y su futuro, a partir de ese rol central que ha tenido en la vida del país? Ese rol que tuvo durante varias décadas no va a volver a tenerlo, ¿no? Porque han emergido nuevas fuerzas y nuevas formas organizativas de distinto tipo en los sectores subalternos, ¿no?, que ya no apuestan, creo yo, a esa centralidad. Esto no quiere decir lo que decía antes, que la COP va a seguir existiendo con las bases que sustentan, pero ¿qué rol juegan, por ejemplo, y dejo esto ahí, ¿no?, las cooperativas mineras? Son un tema de estudio, porque son al mismo tiempo grandes empresas, ¿no?, explotadoras, y se llaman cooperativas. Tienen trabajadores que al mismo tiempo de sentirse, entre comillas, socios, son en realidad explotados. Entonces ahí hay un bolsón y un tema muy importante. Los sindicatos cocaleros, tanto de los Yungas o del Chapare, tienen también ya su propia lógica de acción y de poder propio, ¿no? Entonces eso también hay que ir viendo, que van a
emerger, creo yo, distintas formas de acción desde distintos sectores muy heterogéneos, lo que significa, en el fondo, ¿no?, la reducción de aquel poder central que tuvo la COP. Lo que no quiere decir que la COP va a seguir siendo un referente y que, de acuerdo al proceso social y político, puede recuperar, ¿no?, un papel más protagónico. Ya en la recta, licenciado España, sin embargo hay voces discordantes pues, que genera la emergencia de la Federación Nacional de Trabajadores de Bolivia, con Toño Siñani a la cabeza. ¿Pondrá en peligro la vigencia de la COP, ya como despedida, licenciado? Claro, es evidente que hay una descalificación de la Central Obrera cabalmente por este papel que ha tenido en el último tiempo, ¿no?, por haberse convertido en un cascarón vacío cooptado por dirigentes prebendales. Como te decía, eso ayuda a descalificar, ¿no?, genera evidencias para descalificar lo que es la COP, ¿no es cierto? Y facilita estas posibilidades de suplantarla, y más aún cuando ahora hemos dado un viraje ideológico importante en Bolivia, ¿no es cierto? Cuando ahora ser de derecha es sentirse orgulloso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Descalificando, digamos, entre comillas, a lo que es la izquierda sin saber exactamente qué es, ¿no es cierto? Es como un rótulo, una manipulación, digamos, para incluso hasta ganar votos, ¿no es cierto? Entonces eso facilita las cosas, ¿no es cierto?, en términos de que puedan emerger instancias paralelas. Pero el otro tema también es estructural, ¿no?, que viabilice esta posibilidad. Vivimos en un país donde el 80% de la población es informal. Ya no hay la centralidad obrera, ¿no es cierto? Y dentro del 20% formal, la clase obrera es pequeñísima, pues porque están en los empleados públicos, etcétera, etcétera, dentro de esos formales, ¿no es cierto? Entonces, eso te genera una estructura, una estratificación social diferente. Es decir, que no hay una base material muy fuerte para una reconstitución de la COP como lo era antes. ¿Por qué la COP era muy fuerte? Porque si bien los mineros eran muy pocos, su colocación estructural era fundamental, ¿no es cierto? Porque nosotros somos un país minero fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, eso ya no hay, ¿no es cierto? Entonces, eso te genera que las condiciones incluso materiales estén en contra de una reconstitución de una central obrera poderosa, ¿no? Programa de lujo el que hemos tenido sin duda alguna, tiempo cumplido, han quedado varios temas en el tintero, como aquel que proponía el licenciado Paz. Es un tema que hay que pensarlo y que hay que ponerlo en la mesa del debate, sin duda. Abriremos un nuevo capítulo para hablar de ese rol también del cooperativismo minero en Bolivia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De la misma manera, licenciado España y don José, un gusto compartir con usted ese espacio. Muchísimas gracias. Pepe, nos reencontramos el próximo domingo. Sin duda alguna, un panel de lujo el que hemos tenido esta noche. Gracias por su presencia y el reencuentro será con ustedes, amables televidentes, el próximo domingo aquí en el Homo Politicus. Permiso.